Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, mis hermanos amados. Gloria, Señor Jesús. Estamos nuevamente aquí para llevar la palabra del Señor. Es importante que conversemos que todos los domingos en el último servicio, durante no sé cuántos años, pero yo diría que quizá unos 30, quizá 30 años o un poco más, hemos conversado temas escatológicos. Sin embargo, en este último año 2020, el año de la reconciliación, hemos estado prácticamente mientras hemos estado encerrados hablando de escatología, y también hemos entendido que escatología no es el estudio del futuro, sino que es el estudio de las cosas últimas. Escatos quiere decir postrero, el estudio de las cosas postreras. Así que cada vez que hablamos de escatología estamos hablando de lo que sucedió en los días postreros. Y fíjese bien que utilicé el pasado para decir sucedió en el día postrero. Está sucediendo y seguirá sucediendo. Lo primero que sucedió, usted se recordará, fue que el Señor muere y resucita, y ahí entró el estudio de la escatología, porque estaba escrito en el libro de Job: yo sé que mi Redentor vive, y en el día postrero, día escatos, se levantará de las cenizas, resurrección, ¿verdad? Joel capítulo 2, y lo repite Pedro también en el capítulo 2 del libro de los Hechos: estos no están borrachos como vosotros creéis, sino que esto es lo descrito por el profeta Joel. Sucederá que en los postreros, escatos, días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces Pentecostés hace casi 2000 años ya eran días postreros. De tal manera que la mayoría de las temáticas que abordamos, que son devocionales y que tienen que ver con el retorno del Señor también, que es nuestra esperanza, es un mensaje escatológico. Y yo he estado hablando todo este día acerca del mensaje escatológico del reposo, el reposo. Hemos llegado a la conclusión, mientras hemos ido avanzando en toda esta plática, toda esta prédica, que para tener un verdadero reposo, Dios quiere que le entreguemos cosas que han venido fastidiándonos durante mucho tiempo, y Él nos va a dar cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Generalmente, lo que sucede en eso, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina?, dice la gente. Nosotros sabemos que fue primero la gallina, ¿verdad? Porque somos creacionistas, creemos en la creación, y el Señor hizo a los animales. Pero el punto es el siguiente: ¿por qué le pongo esta cuestión? ¿Qué es primero? ¿Que yo deje las cosas que estoy haciendo? ¿O que el Señor me dé las de Él? Entonces, yo diría, a ver si me doy a entender, diría que es un círculo virtuoso. Es un círculo virtuoso que va llamando a otras dimensiones. A ver, es necesario que yo mengüe y Él crezca, o es necesario que Él crezca y yo mengüe. Lo que la Biblia dice es lo último que dije. Yo le he contado a usted que yo tengo un muy buen amigo que tiene un himno muy lindo que dice: menguar para que crezcas tú. Pero ese no es el orden. El orden es que crezcas tú para que yo mengüe. Entonces el Señor entra en nosotros y nos encuentra hechos pedazos. Y entonces Él empieza a crecer en nosotros, y empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Pero una vez que Él está creciendo, se suscitan otros círculos virtuosos, en donde viene una escogencia que nosotros tenemos que hacer,
entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, pero son alternativas que nosotros tenemos que escoger. Y dijimos que hay cargas que a nosotros nos impusieron los hombres o nosotros mismos nos las impusimos, y hay una carga que el Señor está diciendo, aquí hay una carga que yo tengo para ti. Entonces, desecha esa carga y llévate la mía. Entonces, aquí no es necesariamente cargarse primero para que se descargue, sino que de alguna manera es casi simultánea la cosa, ¿verdad? El que el Señor hace que tú te estés descargando y al mismo tiempo te está poniendo la carga ligera. Voy a poner otro ejemplo de esto que hemos venido conversando. La llenura. Nosotros vemos la batalla de los llenos, así le llamo yo, la batalla de los llenos. Del lado de lo negativo están los fariseos, llenos de ira, crujiendo sus dientes en contra de Esteban, llenos de ira. Sin embargo, del lado positivo está Esteban, lleno del Espíritu Santo. Levantando sus ojos al cielo, dijo, veo al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, de pie a la diestra de la majestad. Y ellos llenos de ira, el lleno del Espíritu Santo, ellos llenos de ira le quitan la vida, pero el lleno del Espíritu Santo los perdona. Impresionante. Y quedó marcado Pablo a través de eso que hizo Esteban. Entonces, ahora lo que el Señor nos dice es, ¿qué carga vas a elegir? Porque de que vas a andar cargado, vas a andar cargado. En esta situación no hay nadie neutral, no hay medias tintas. O estás de un lado o estás del otro. O tienes la carga que tú te impusiste o te impusieron los hombres, o tienes la carga que el Señor te quiere dar. Entonces hemos descrito durante todo este día las diferentes cargas y hemos estado hablando del reposo sagrado. El reposo sagrado es un reposo que viene para el alma, no un descanso para el cuerpo. Es un reposo para el alma. Y de ahí vienen muchas bendiciones más. Entonces aquí en la pizarra podemos ver algunas de las cosas que ya hemos estado conversando. Que hay cargas que cansan, como las podemos ver ahí, legalismo, pecado, acusación, tristeza, hacer los tropiezos. En eso fue donde nos habíamos quedado, los tropiezos. Y por el lado de las cargas que nos hacen descansar, está la unción apostólica, la unción magistral, está las otras tres unciones que en un momento las vamos a explicar primero Dios, y esas van a ser cargas ligeras que están descritas en los versículos conducentes, cuando hablamos de los que estéis cansados y trabajados, venid a mí, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis reposo para vuestras almas. Entonces nos habíamos quedado en hacer tropezar y está aquí en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 5, si lo miramos en la pantalla, en el capítulo 5, versículo 13. Los muchachos cargan, es decir, tenían una carga de piedra de molino. Ya explicamos que esos son tropiezos. Y los niños se tambalean bajo el peso de la leña. Dijimos que los tropiezos están relacionados con la piedra de molino y la leña está relacionada con varias cosas dentro de las cuales está el chisme. Cuando nosotros analizamos las situaciones de la leña, nos damos cuenta que también significa, porque lo que hace la leña es, ¿para qué llevaban leña? Pues para encender un fuego, para cocinar, para calentarse en la casa en invierno, pero era para hacer fuego. Y ese fuego, la Biblia habla en cierto pasaje que entre los padres, la mamá y los muchachos llevaban la leña, los padres encendían la fogata y las mujeres hacían las tortas para la reina del cielo. Entonces hay una carga que es la carga de la idolatría representada en la leña.
pero también el fuego del cual proviene el chisme, porque la Biblia lo dice en el libro de Santiago. La lengua es un fuego, es un mundo de maldad, es inflamada por el infierno. Entonces, en ese caso, hay 3 acepciones bíblicas, espirituales, que podría estar hablando el fuego desde el punto de vista negativo, porque desde el punto de vista positivo representa al Espíritu Santo y representa las pruebas que van a quemar en nosotros y van a probar la madera, heno, hojarasca, piedras preciosas, plata y oro, con aquellas que nosotros hayamos estado edificando. ¿Verdad? Que es muy importante que se haga. Pero el lado negativo sería, y eso lo tendríamos que analizar en este momento brevemente para poder continuar con todo lo que tenemos que platicar. El sexo, fuego igual a sexo. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que arda? Dice la Biblia. ¿Caminará sobre carbones encendidos sin que se le quemen los pies? Y entonces, y cuando vemos el contexto de ese versículo que acabo de mencionar, está hablando de problemas de tipo sexual. Ok. La otra, ya la mencioné en el libro de Santiago, que la lengua es un fuego, un mundo de maldad inflamada por el infierno. Y ved cuán grande bosque incendia un pequeño fuego. Ahí sería el número 2. Y el chisme. Vemos que el chisme puede ser mortal y que destruye, y ese pasaje de Santiago es aplicable a lo que le estoy diciendo. Entonces, aquí quiero ir aterrizando la idea de lo que les estaba pasando a estos muchachos con esta carga que cansa. La idolatría es una carga que debemos de botar, hermanos, definitivamente. La idolatría es una carga que debemos de botar. Y la gente muchas veces se aferra a sus ídolos. Sus ídolos pueden ser personas de carne y hueso, pero también pueden ser objetos, pero también pueden ser ídolos de yeso o de algún otro material, incluso valioso, de oro, pero no dejan de ser ídolos. Es una idolatría burda, gruesa, y la otra es una idolatría más sofisticada. Pero esa es una carga que va a cansar a la gente. Mira, un consejo: no pongas a nadie, ni a nada antes que a Dios. Ni siquiera a tus hijos, ni siquiera a tu hogar, tu esposa, tu cónyuge. No lo pongas, porque en el momento en que lo estás subiendo a un altar, a un atril ahí, lo estás idolatrando, y si estás idolatrando a esa persona, la estás poniendo vulnerable a que el Señor la elimine. Si es persona, si es alguien de carne y hueso. Entonces, nosotros debemos de tener nuestra conciencia bien clara y definida, que Dios es sobre todo. Dios es el único. Y Él nos da tanta bendición, y claro está que nos da el amor, y nosotros logramos amar a las cosas que nos da. Pero en este momento incluso hay gente que ha idolatrado hasta sus mascotas, hermano. Perdóneme, pero eso no puede ser. Y la Biblia sí lo describe en el libro. Se lo voy a leer. Se lo voy a leer en el libro de Romanos. Le voy a leer el libro de Romanos, un capítulo que por la gracia de Dios no está prohibido, aunque dentro de poco creo que el espíritu del anticristo va a querer prohibir este capítulo, porque en ese capítulo es donde se habla de la homosexualidad también, uno de los muchos. Pero mire, pues, le voy a leer en el versículo, aquí está, desde el verso 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Bueno, me voy a avanzar un poco más. Aquí está, mire, cambiaron la gloria de Dios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. De aves también, hermano. De cuadrúpedos y de reptiles. Y esa idolatría, hizo que el Señor los entregara a la impureza, en la lujuria de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Y por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron en la función natural por la que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo el castigo correspondiente a su extravío. Pero paremos acá. ¿Dónde empezó todo este mal? Porque aquí hay otra entrega después de esto. Son 3 entregas que aparece aquí en Romanos capítulo 1. Entonces, ¿dónde empezó? En la idolatría. En la idolatría, en cambiar la gloria de Dios por otras cosas. ¿Y por qué le leí el versículo? Porque hay gente que adora bulto, es una oración de bulto, de imágenes, de bulto. Esa es una. Pero hay gente que adora personas, hombres, mujeres, niños. Pero aquí mismo dice que también adoraron aves, adoraron reptiles y adoraron cuadrúpedos. Y entonces ahora se ha puesto muy de moda, y la mercadotecnia lo ha ido incentivando la adoración a las mascotas. O sea que ahora una persona puede tener de su Dios una mascota, puede tener de su Dios un pastor, lo pueden tener de su Dios a un pastor, pueden tener de su Dios a un apóstol, pueden tener de su Dios a un salmista. Y es una locura, es una locura. Nosotros, como dijo el apóstol Pablo, somos simple y sencillamente como, bueno, esta palabra no la usó él, pero así la traduzco yo, como caporales, pues. Pero el dueño de la finca se llama Jehová de los ejércitos. Entonces no podemos nosotros cambiar. Hay gente que idolatra su denominación y se pierde la belleza y la grandeza del cuerpo de Cristo. Hay gente que idolatra su apellido, su título nobiliario o su título universitario, que son 2 cosas distintas, como usted bien sabe. Pero él es una lumbrera y eso lo termina empujando a la necedad incluso de que no hay Dios. Los mismos israelitas, el mismo sacerdocio, dice la Biblia que decían, Dios no se da cuenta. Si Dios no se da cuenta, ¿qué clase de Dios es? Lo rebajan. Eso es rebajar, poner cualquier figura y todo, es rebajar lo que verdaderamente es Dios, y entonces los entrega a cosas detestables. Entonces la carga de la leña representa ese fuego de la idolatría que tenemos que desechar. También representa el fuego del sexo. Eso también hay que tirarlo por la borda. Porque Dios, dice la Biblia, que no nos dio un espíritu de cobardía, dice, sino que un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y el dominio propio nos debe de servir a nosotros. Si somos llenos del Espíritu Santo, nos debe de servir a nosotros para echar por la borda incluso pasiones degradantes que puedan estar en nuestro corazón, incluso pasiones que provengan, que no sean una perversión sexual como la que hemos visto acá, pero que sí sean una sexualidad que está fuera del lugar, fuera del matrimonio, por ejemplo. Entonces, el dominio propio o templanza, que así se le llama también, nos sirve para eso, para que tú agarres esa carga y la tires. Si no tiras esa carga, te vas a cansar y no vas a poder entrar en el reposo. Y Hebreos, en el capítulo 4, dice que cuando uno no entra en reposo es porque tiene un pecado de desobediencia. Así dice la Biblia, pero en el capítulo 4. Si quieren lo leemos, aunque lo leímos en el primer servicio, pero se lo vuelvo a leer. Vamos a ver, Hebreos capítulo 4, y vamos a seguir con las cargas ahí en un momentito. Dice, miren los que no entraron en el reposo, dice, porque los que hemos creído entramos en este reposo, los que hemos creído, tal como lo ha dicho,
como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero vamos a ver, aquí está. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Y le voy a leer más adelante, mire el verso 9. Por lo tanto, queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Entonces, hermano, lo que tenemos que concluir aquí es que hay un reposo para tu vida. Y si no estamos entrando a ese reposo, lo que dice todo el texto desde el 4.1 hasta el 11 acerca del reposo en Hebreos capítulo 4, lo que puede estar sucediendo es por causa de nuestra desobediencia. ¿Y cuál sería la desobediencia? Pues no tirar las cargas. Todos los que estén cargados, vengan, yo les voy a hacer descansar. Hay mucha gente que está atribulada en este momento, hermano. Y mire, yo no soy quien para acusarlo, ni vine para eso, es el acusador, ya sabe quién es. Pero sí podemos hacer una reflexión y amonestar o exhortar, dependiendo del caso. Pero es decirle, ¿y por qué estás cargado? ¿Por qué no tomas esa carga y la tiras a los pies del Señor? Y cuando hagas eso, Él te va a dar su carga. Y cuando te dé su carga, ya no te van a poder cargar con otras cosas. Y pusimos el ejemplo de la casa vacía, que el demonio se va. Y cuando regresa la encuentra vacía, se vuelve a meter. Pero y si la barren y todo, y la ocupan, cuando regresa ya, ¿qué? ¿Usted a qué viene, Señor? Y no lo dejan entrar. Entonces, Dios, entrégale tu carga a Dios. No sé cuál sea, pero yo aquí te lo estoy poniendo las diferentes cargas que hay, 11 por lo menos. 11 creo, sí, por lo menos. Y toma las cargas que Dios te da, que son cargas ligeras. Ok, entonces volvamos aquí, porque prácticamente vamos a ver, a grandes rasgos hablamos ya del el chisme, no lo tocamos, ¿verdad usted? Solo hablamos del sexo y hablamos de qué otra cosa hablamos, de la idolatría, que representa la leña, pero el chisme también es una carga. Y hermanos, que las palabras del chismoso, dice la Biblia, que son deliciosas, que penetran hasta las entrañas. Y que incluso usted mire en el ámbito del mundo. Hay programas que a las claras dicen, este es un programa de chismes. ¿Qué pasó con la artista fulana de tal? Chisme. En Facebook tratan de enganchar a la gente. Mire en la lipidia en la que está viviendo y ponen a un famoso. Y ahí la gente empieza a buscar, ¿verdad? Porque les gusta el chambre, dirían los hermanos salvadoreños. Entonces, bueno, continuemos acá. Vamos a señalar lo que ya hemos conversado más o menos, porque estos podrían ser temas enteros. Solo tendríamos que añadir chisme en el mismo pasaje, es sexo, y en el mismo pasaje idolatría, ¿verdad? Idolatría basándonos en la leña. Hacer tropezar, nos basamos en la piedra de molino. Ahora, pues aquí llevamos 6. ¿Qué le parece si explicamos un poquitito de acá, de la carga ligera? Ya dijimos que la primera que enseñamos fue la unción apostólica y la segunda sería la unción magistral. Ahora miremos primer libro de Crónicas 15:15. Vamos a ver, lo vamos a buscar por acá. Si me acompaña aquí a la pantalla, lo vamos a ver. Ok. Primera de Crónicas 15:15. Primer libro de Crónicas. Los levitas cargaron. Dice que la carga. Tú echas tu carga y Él te da esta carga. Los levitas cargaron el arca de Dios con los varales sobre sus hombros.
como lo había dispuesto Moisés por orden del Señor. Esta tercera, yo le llamo la unción profética. Entonces aquí tenemos en la pizarra, si lo chequeamos aquí en la pizarra, la presencia, vamos a ver, las cosas esenciales que son instrucciones de alguien que está gobernando, mandando, diciendo esto sí, esto no. Esa sería una unción apostólica. La palabra logos, esto dijimos que era una unción magistral. La presencia divina, aquí tendría que ser con una unción. Le voy a sacar de aquí una flechita porque no puedo escribir. Unción profética. Entonces, hermano, definitivamente la administración profética, la unción profética, que está vista desde tres ángulos, y lo hemos enseñado, y lo hemos platicado, lo hemos conversado muchas veces. Lo profético del Padre, lo profético del Hijo y lo profético del Espíritu Santo. Lo profético del Padre es la palabra profética más segura. Lo profético del Hijo es el ministerio profético. Y lo profético del Espíritu Santo son los dones de revelación, profecía, lenguas, interpretación de lenguas. Esos son dones de revelación, de inspiración. Entonces, ahora, la unción profética, aquí está hablando del ministerio quíntuple de los profetas. Pero si el pueblo del Señor no quiere aceptar una administración profética, va a ser muy difícil que se quite su carga. Estas cargas que estamos hablando acá, va a ser muy difícil. Es más, dice la Biblia que sin visión profética, el pueblo se desenfrena. Entonces, es una bendición cuando Dios levanta profetas. Y esos profetas fluyen con la libertad con la que Dios les da dentro de los parámetros, porque la libertad tiene parámetros y fronteras. Lo hemos dicho muchas veces, le llamamos así, ¿verdad? El triángulo de la libertad, porque tiene tres fronteras. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré esclavizar por nada. Triángulo. Son las fronteras. Pero un profeta debe tener libertad, se le debe dar libertad. Si alguien quiere la bendición de un ministerio apostólico, de un ministerio magistral, de un ministerio profético, no lo puede estar desechando ni rechazando. Déjelo que fluya. No, por eso dice la Biblia, incluso con el don, no impidáis en hablar en lenguas. Y dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 22, me parece, no menospreciéis las profecías. Es una carga ligera. Es una carga ligera. Es decir, Dios te está diciendo, hijo mío, aquí tengo una carga para ti. Una carga apostólica, magistral y profética. ¿La querés? Solo tenés que botar esas tus cargas de legalismo, pecado, acusación, tristeza, hacer el tropiezo que alguien pudo haberte hecho tropezar, chisme, sexo y la otra cuestión es que idolatría. Solo tenés que desechar eso y entonces hacemos este canje. Yo te doy eso, dame tus cosas. Me recuerdo, ahorita me acabo de recordar de un canto. Extraño a los hermanos de la alabanza, por cierto. Pero pronto los vamos a ver primero Dios, ¿verdad? A pesar de que los vemos en Zoom y todo, pero se les extraña, se les recuerda, se les quiere, se les ama, se les bendice. Pero me recuerdo que cantan, cambiaré mi tristeza, cambiaré, y empieza a decir cosas negativas. Y después dice, por el gozo de Dios. ¿Sí se recuerda de ese himno? Me imagino yo. Sí, Señor. Sí. Ahora tengo que predicar y dirigir, porque como no están los de alabanza, me toca dirigir, predicar también. Mire pues, orar, leer el texto áureo, ¿verdad? Cuidar los baños no, porque como no hay presencial, entonces.
Pero entonces volvamos al punto. Dios te ofrece algo, pero tienes que dejar lo tuyo. Mi paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da. Entonces, deshazte la paz del mundo. Y recibe la del Señor y busca la del Señor. Y esa va a ser superior a la otra. Es definitivo. Entonces se van a ir las cargas. Ahí se van a ir las cargas, amado. Reprendemos las cargas, ministramos para que sean botadas de los hombros del pueblo de Dios las cargas que los están atribulando en el nombre de Jesús. Y por eso es que hemos estado orando y hemos estado aprendiendo a orar, y todos los viernes, recuérdense, todos los viernes estamos orando. Bueno, estamos enseñando a orar, pero todo miércoles, jueves y viernes estamos orando. Después de las 9:30 o como las 9:15 nos ponemos a orar. Y ha sido algo tan extraordinario. Dirigida la oración por muchos ministros, botando cargas. Nosotros estamos haciendo eso. Pero cuando viene gente y le dice a uno, hermano, estoy bien cargado, y uno le pregunta, ¿pero te conectaste a la oración que hicieron? No, hermano, no pude, fíjese, dan ganas de agarrar un peine y peinarlo al hermano, ¿verdad? Porque ¿cómo quiere botar las cargas si no se quiere ni siquiera acercar a la instrucción que Dios le quiere dar a través de la palabra, a través de la predicación, a través de los ministros? Compra la verdad y no la vendas. Ese comprar no necesariamente está hablando de dinero, pero tiene que haber un esfuerzo. Tiene que haber un esfuerzo. Por eso ahora que estamos en esta situación, yo creo que debe haber un esfuerzo, así como lo están haciendo los universitarios y los que trabajan con el teletrabajo desde sus casas. Ellos se tienen que conectar y ellos se tienen que preparar para estar ahí. Pero la preparación, yo creo que la preparación debe ser una preparación interna, de la mente, hasta del vestuario. Yo estando en mi casa podría salir en chancletas y solo entacucharme de aquí arriba, si es que me voy a entacuchar, y abajo pantalón, y como no me va a ver. Pero no, eso lo tengo que hacer yo, eso es para mí, porque yo me voy a preparar yo me voy a preparar en eso también, no solo en lo almático ni en lo espiritual. Entonces tú también te tienes que preparar para oír la palabra. Todo chuco, que ni la boca se ha lavado y está oyendo ahí la palabra, y con su cosa ahí chupando su helado. No, hombre, como que si estuviéramos llegando a la iglesia. Hasta por eso como me gusta cuando viene la Santa Cena y los hermanos mandan las fotos y yo los miro en sus casas, que bien ordenadita su mesa, bien ornamentada, y ellos bien trajeados. Hasta los niños los ponen, hasta su mascota le ponen a veces digo yo, esos no es que estén adorando a la mascota, por cierto, sino que lo quieren y ahí lo tienen. Y ahí está el perrito con las orejas bien levantadas oyendo la palabra del Señor. Pero se prepararon todos. Ay, Señor. Entonces, bota las cargas en el nombre de Jesús. Esa va a ser una buena forma, excelente forma. Sigamos, vamos a ver, Padre Santo, entonces unción profética, solo que Dios bendiga a los apóstoles, que Dios bendiga a los maestros, que Dios bendiga a los profetas. Son una bendición extraordinaria. Y es impresionante que el profeta aquí está tipificado con el que le lleva la carga de la presencia divina sobre sus hombros. Sí, es hermoso. El profeta tiene la gracia incluso de comerse las plagas que afectan a otros. Por eso es que Juan comía langostas. No va a creer que comía langostas de mar, lobster, ¿verdad? Langosta a la termidor. No, chapulines.
de esos que se está preparando Centroamérica ahora porque dice que hay una plaga de langostas. En el nombre de Jesús, vamos a mandarle a los profetas para que maten esa langosta, no que se las coman. Aunque dicen que también son ricas, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Bueno, volvamos aquí a la pizarra nuevamente y entrémosle a lo que continúa, que sería la glotonería. Cargas que cansan, están en el mismo versículo, estas tres, y las vamos a ver en los pocos minutos que tenemos. Vamos a ver, sería glotonería, embriaguez, Lucas 21:34. Vamos a ver si lo encontramos por acá. Vamos a ver. Aquí está, Lucas 21:34. Mire cómo dice, estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue de disipación. Pero esta es la versión de las Américas, ¿verdad? De disipación, embriaguez y preocupaciones de la vida. En esta otra versión pusimos, dice glotonería. Entonces, y aquí lo resaltamos, la glotonería en vez de disipación, embriaguez y preocupaciones de esta vida. Ok, conversemos brevemente porque tengo que hablar de las otras dos cargas hermosas todavía y el tic-tac va avanzando. Mire pues, la glotonería y la embriaguez, si lo vemos solo desde el punto de vista físico, pues es obvio que está hablando de aquel tipo que come mucho y que bebe mucho también. Pero aquí le está hablando el Señor a su propia gente. Aquí está hablando de una falta de dominio propio. Aquí está hablando de ser esclavo del vientre en cuanto a la glotonería. Y la Biblia lo que dice es que el vientre y las viandas, ambos los destruirá el Señor. Entonces, definitivamente tenemos aquí también que hacer el balance entre lo que el Señor dijo. Trabajad por la comida, no la que perece, sino la que a vida eterna permanece. Entonces, el mayor de los problemas que yo veo en la palabra es que generalmente a causa de la comida, la gente se derrumbó. Adán fue por comer el fruto prohibido, el del árbol prohibido. Entonces, glotonería no solamente significa comer en exceso y tener gula, no solamente eso, sino que significa no tener el freno necesario para incluso dejar de comer lo que Dios no quiere que se coma, porque en algunos momentos Dios no va a querer que se coman algunas cosas. El apóstol Pablo lo describe en 2 Corintios, cuando dice, si a mi hermano el comer carne le es ocasión de caer, yo no voy a comer carne. Y no es malo. Pero entonces él está sojuzgando algo que es tan básico. Esaú, por una comida, vendió su primogenitura. A Daniel se abstuvo de la comida del rey. Se abstuvo de la comida del rey, porque de alguna forma eso lo iba a provocar. Así que no es solamente comer en exceso, eso. No, aquí está hablando de que todo el énfasis y el enfoque está en poner pan sobre la mesa. Pero hay otra comida. El Señor dice claramente, le dice al pueblo de Israel, mira, te llevé 40 años en el desierto y te humillé. Y durante los 40 años te di a comer maná. Todo esto para que aprendieras que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el pan se homologa con la palabra de Dios. Entonces, la glotonería es fincarse solamente en las cosas que van a entrar por la boca. La embriaguez es igual, no está hablando de ser borracho solamente, aunque también lo menciona, pero eso es también no tener dominio propio. Pero está hablando, digamos, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, vengan, les voy a mostrar a la mujer, la Babilonia, con la cual se embriagaron con sus inmoralidades todos los reyes de la tierra. Entonces,
puede ser que alguien se embriague de inmoralidad. La Biblia también dice que alguien se puede embriagar con amargura. Entonces, nosotros tenemos que botar esa carga en el nombre de Jesús. Esa falta de templanza, en el nombre de Jesús, fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Ay, Señor bendito, y en la llenura del Espíritu Santo, al llevar las cargas de Dios, podemos botar estas. Pero yo quisiera detenerme un poquitito más aquí en las preocupaciones de esta vida. Qué lindo que ya vamos llenando este cuadro a usted. Es que a veces me preocupo, pero no son preocupaciones de esta vida. Me preocupo porque digo, Padre, otro tema que se lo dejamos a los hermanos a medias, pero es para que ellos lo investiguen, Señor. Bueno, preocupaciones de esta vida. ¿Cuáles serán las preocupaciones de esta vida? Pues está más claro, no canta un gallo, ¿verdad? Digamos, ¿cuáles serán en este momento las preocupaciones de esta vida? Ay, Dios mío, con este problema que se dio, hermanos, se vinieron al suelo un montón de esas preocupaciones. De tener un mejor carro, tener una mejor casa, de ir a vacacionar a un buen lugar. Ahorita hasta se te olvidaron esas vacaciones. Se te olvidaron. Pero como que eso lo va cargando a uno, las preocupaciones de esta vida, que tienes que pagar tal cosa, que tienes que pagar la otra cuestión, y claro, y que tienes que salir a trabajar, y Dios nos va a proveer en el nombre de Jesús. Sí, así va a ser, y va a proveerte para ti, pero no puedes permitir que esa carga venga sobre tu vida. Si Dios, yo estoy bien certero respecto a esto, y lo quiero subrayar, repetir. Dios alimentó a Elías en el arroyo de Querit de una manera tan sobrenatural como fue que un cuervo le llevara la comida por el tiempo que el Señor planificó antes de mandarlo a la casa de la viuda de Sarepta. Entonces, si Dios utiliza incluso cuervos para darle una buena comida a su siervo, y si Dios alimenta también a las aves de los cielos, aún hasta las inmundas y aborrecibles, y tú eres su hijo, tú eres su novia, tú eres su amado, yo te tendría que decir, bota esa carga. Dios te va a ayudar de una manera sobrenatural. Si no lo consideras de esa forma, te vas a terminar amargando porque vas a empezar a ver a otros. Aquel habla así porque le va a estar yendo bien. Fulano porque tal cosa. No, mira, es tan importante. Digamos ahora que se habla de quedarse en casa, algunos dicen, ni modo, algunos porque tienen una casa bonita, por eso no salen, pero los que tienen solo un cuartito, entonces a mí se me viene a la mente, y Juan el apóstol, Juan el teólogo, en el libro Apocalipsis, ¿dónde está? ¿En una casa bonita? No, estaba en una isla, Patmos, era una prisión. ¿Y qué? ¿Estaba amargado? No, estaba contento. Y vio al Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos va a catapultar? Primero, las cosas del espíritu, también las del alma, y por último, las del cuerpo. Pero nosotros cambiamos a veces ese orden. Entonces, no te preocupes tanto por las cosas de afuera. Fíjate, a ver, dije tanto. En otras palabras, sí, ocúpate, pero no le pongas más énfasis que a lo de adentro. No lo hagas. Porque eso va a ser una carga y Dios lo que quiere es que botes esa carga. Bueno, ya que estoy aquí de pie y rápidamente quiero hablar de esto. La responsabilidad del... el hermano no alcanzó a escribir aquí de los objetos consagrados. Lo vamos a leer, está en Números capítulo 7, versículo 9. Vamos a ver. Números capítulo 7, aquí está, leámoslo. Pero los hijos de Coat no les dio, porque su carga sagrada la tenían que llevar al hombro. Ok, platiquemos un poquitito acá. Mira,
¿Qué fue lo que pasó aquí? Así rapidísimo, porque el tiempo de veras, híjole, cómo avanza. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que Dios distribuyó bueyes y carretas a los hijos de Leví. Los hijos de Leví se llamaban Gersón, Coat y Merari. Entonces a Gersón y a Merari les dieron carretas. No les dieron carretas, sino que les dieron carretas y les dieron bueyes. A uno le dieron, me parece que 2 carretas, y a los otros le dieron 4 carretas, y a Coat no le dieron ni una sola. La distribución hubiera sido equitativa si le hubieran dado a cada uno, creo que eran 6, le hubieran dado 2 a cada uno. Y bueyes, también 2 bueyes por cada carreta. Y ellos tenían que meter en esas carretas, tenían que meter todas las cosas del santuario. Todo, lo del atrio, lo del lugar santo, lo del lugar, las cortinas, las pieles teñidas de rojo, pieles de carnero, las columnas, los clavos, todo eso lo tenían que llevar bien ordenadito. Pero a los hijos de Coat no. Los hijos de Coat tenían que llevar las cosas consagradas sobre sus hombros, en una carga de cosas consagradas en sus hombros. Tenían que llevar el altar del holocausto, el altar de bronce, tenían que llevar el lavacro de bronce, tenían que llevar la mesa de los panes de la proposición, el candelero, el altar del incienso y el arca del pacto, que esa ya la acabamos de ver, que era la presencia divina. Todas las demás cosas, los hijos de Coat no lo podían hacer de otra manera. Ahora fíjate qué tremendo, porque esto lo que significa es que le dieron la responsabilidad de los objetos consagrados. Eso es una unción de tipo pastoral. Entonces al pastor le dan una carga, el pastor se convierte en una carga ligera, porque tiene que llevar sobre sus hombros. Los hombros significan responsabilidad. Tiene que llevar sobre sus hombros la responsabilidad de los que han sido consagrados al Señor y de los instrumentos que han sido consagrados. Déjenme explicarlo de esta manera. Lo que Dios dio a la iglesia se lo dio. No podríamos decir nosotros, digamos, hay objetos que uno podría ser flexible, pero hay cosas que uno no puede ser flexible. Digamos, se compraron guitarras, teclados, batería y todo, bajo el cuidado sacerdotal. Y alguien dice, fíjese pastor, que una pachanga, hombre, mi jefe, fíjese, me recomendó si le podía conseguir aparatos de sonido y guitarras y todo. Y también alguien que toque, hombre, mire, le puede dar una buena ofrenda para la iglesia. No, el pastor es el que tiene que poner una carga ahí. Dice, no, papadito, eso te corresponde al Señor. No, eso no lo puedes tocar. Entonces ahí tenemos la unción pastoral. Entonces aquí yo voy avanzando. Aquí tendríamos que ir borrando acá y poner la unción pastoral. No sé, bueno, la voy a poner aquí abajo. ¿Y dónde dejamos? La recuperación de la pérdida. De una vez leámosla porque me queda apenas un minutito para finalizar. Lucas, y después me regreso aquí, capítulo 15, versículo 5. Cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga sobre sus hombros, la carga en los hombros, esa es la unción evangelística. Entonces, al final de cuentas, tenemos unción, al principio pusimos unción apostólica. Le voy a poner solo así abreviado porque aquí arriba lo había escrito. La unción magistral y la unción evangelística. Entonces, ¿cuál es la carga ligera? Los 5 ministerios. Esa es la carga ligera. Entonces,
dame todas tus cargas, te está diciendo el Señor, yo las voy a tirar al fondo del mar, te voy a dar mis cargas y mi carga es ligera. Si la gente no acepta esto, nunca va a entrar en reposo. Ahora, por causa del tiempo, ya solamente podríamos ver el mundo y solo leerlo porque me quedan unos segunditos. Entonces leámoslo. Eso está en Éxodo capítulo 6. Vamos a ver. Éxodo capítulo 6, miremoslo. Versículo 6. Miremoslo ahí en la pantalla y vamos a ir finalizando. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Entonces, hago una vez más acá, el mundo. ¿Por qué? La carga de los egipcios es el mundo. Entonces, yo debería de concluir aquí, aunque tengo el de Isaías capítulo 58, verso 13, pero lo voy a dejar hasta ahí, para decirte, amados, definitivamente, y no hay para dónde, bota tus cargas. No puede ser que haya gente que esté cargada en exceso, incluso siendo cristianos, recibiendo la palabra, adorando al Señor. Yo sé que los tiempos son delicados, pero tenemos un Dios que nos puede ayudar a todos nosotros. Te ofrezco hacer una oración por ti. Bota tus cargas en el nombre de Jesús. Ahí en donde estás, ora conmigo y dile, Señor, yo pongo delante de ti, pongo a tus pies toda carga la pongo a tus pies, Señor. Y te pido con todo mi corazón llevar tu carga ligera y el yugo fácil. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga y te recuerdas que esta semana que viene, pues el lunes tenemos nuestro servicio matrimonial, familiar. Martes seguimos predicando un tema libre. Miércoles, jueves y viernes tenemos nuestro retiro, la temporada número 12 del retiro de invierno, más las 8 temporadas del retiro de verano. Llevamos 20 retiros, como que hubiéramos estado 20 años de retiro. Es asombroso, glorioso, nos hemos estado gozando. Para este retiro quiero también invitar a algunos pastores de Europa, de África y de Asia, que el Señor nos ha permitido cubrir, para que también los conozcan y seamos edificados de esa forma. Dios te bendiga y nos vemos. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerio Ebenecer presentó con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.